Muchas gracias, mis amados, por permitirnos llegar hasta ustedes. Y en esta oportunidad, como siempre, buscamos aportar un poco de edificación, de enriquecimiento, de ir a la palabra de Dios, de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y hoy será de una forma muy singular, muy peculiar, un asunto que nos debe de caracterizar a los cristianos y que en este tiempo de ausencia de los templos y que en este tiempo de ausencia de contacto personal, presencial, físico de unos a otros, lo hemos extrañado. Así es que hoy vamos a hablar del saludo cristiano. De eso vamos a hablar y de sus implicaciones. Algunas ideas que creo que sean buenas para compartir. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Yo le invito que usted tenga ahí su Biblia, si es de papel, ¿verdad? De forma corriente, y si es electrónica puede estar ahí cómodamente ubicado, sacando este tiempo para el Señor, así como lo hizo María, que se sentó a sus pies a escuchar al Señor. Hoy nosotros nos sentamos a los pies del Evangelio, a los pies de su palabra, todos, para oír las buenas nuevas que en su palabra Él tiene para nosotros, y sobre todo un tema tan interesante que ya por un buen periodo de tiempo lo hemos venido extrañando, el saludo cristiano. Para esos efectos vamos a ir a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, a partir del verso 1 hasta el verso 16, y luego del verso 21 al verso 23. Como es una lectura bastante amplia, solamente voy a leer unos cuantos textos, versos del principio del capítulo, ¿verdad? Y luego iremos desarrollando la temática y mencionando algunos aspectos que sobresalen en esta porción de la Escritura que el apóstol Pablo está dirigiendo a los cristianos de Roma, a los creyentes allá en Roma en el siglo I. Así es que vamos a mirar la Escritura y vamos a pegarle una lecturita, ¿verdad? Dice en el verso 1 de la siguiente manera: les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor, que es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Qué interesante esta porción, y hasta ahí la voy a dejar, porque si usted lo observa, va desde el verso 1 hasta el verso 16. Luego hay una porción escritural que la vamos a dejar para lo último, y en el verso 21 hasta el verso 23, el apóstol Pablo también vuelve a utilizar este término. Mis hermanos, yo creo que esta es una de las porciones que con muy poca frecuencia la cristiandad lee, a menos aquellos que tengan la costumbre de leer o el hábito de leer libros completos de la Escritura o la lectura corrida de toda la palabra de Dios, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero usualmente estas porciones bíblicas como las que hoy voy a tocar no son muy conocidas y supuestamente no tienen mucho atractivo. Pero déjeme decirle, mi hermano, que en esta cantidad de textos, y por cierto la última porción del escrito del apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos allá en Roma,
sobresale ese término. ¿Cuál es la palabra que sobresale ahí? La palabra saluden, o salúdense, o saludados, según sea la versión de la Biblia que usted esté utilizando. ¿Verdad? Son sinónimos. Salúdesen, salúdenme, o salúdesen, o saludos a todos. Esa palabra que acabo de mencionar aparece 22 veces en estos versículos, en esta porción escritural. 22 veces, solo en esta porción que estoy citándoles y sobre el cual vamos a trabajar. La segunda cosa interesante que aparece en esta porción son los nombres personales, propios, mi hermano. 35 personas menciona el apóstol Pablo, tanto de gente que está con él, como ahora lo vamos a ver, como también aquellos a quienes les está haciendo llegar la epístola. Por supuesto, es un reducido número. Los estudiosos consideran que él está saludando a gente judía de las regiones de Grecia, de Macedonia y de Asia Menor, que regresaron a Roma, que se fueron, como sucede hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Que se movilizaron hacia la capital, ¿verdad?, del Imperio Romano, a esa ciudad cosmopolita. Y eso es lo que no ha dejado de hacer la humanidad. Siempre buscamos esa tendencia de ir a las ciudades principales de nuestras naciones. Sucede en Europa, sucede en África, sucede en Asia, sucede en Latinoamérica, sucede en el Caribe, en los países del Caribe. Siempre la gente dejando ciertos lugares para buscar un poquito más la comodidad, entre comillas, o los beneficios económicos o laborales o financieros. Entonces las poblaciones se concentraban en ciertas ciudades. Y aquí igual, eran creyentes judíos que se habían movilizado hacia la capital del Imperio Romano, Roma, que era una ciudad cosmopolita con millones de habitantes para el siglo I, algo muy interesante. Entonces él, después de escribir toda esa temática interesantísima que habla en los 15 capítulos anteriores el apóstol Pablo, él cierra esa epístola con saludos personales. Él está en Corinto cuando él escribe la epístola a los romanos. Según los estudiosos, en el año 55-56, él escribe esta carta, estando en la ciudad de Corinto, una ciudad portuaria, y él la dirige a la iglesia en Roma, a los hermanos romanos, creyentes romanos, allá en la capital del imperio. Y esos dos conceptos que acabo de mencionarles, la palabra saludar o saludos, es, hermano, la que tiene preeminencia al cerrar su escrito. Y la segunda cosa es la mención individual, personificada, de aquellos conocidos muy posible de él que emigraron hacia la capital romana. Él entonces los recuerda y él los saluda. En primera instancia, ¿qué son las primeras lecciones que tenemos aquí? Número 1, que al usar la palabra saludo y que al usar la palabra de personas, nos habla de aquellos que son el objeto del afecto y que debe de ser el objeto también de la relación cristiana. Los individuos, los adultos mayores, los jóvenes, la familia, los matrimonios, los individuos, sean estos niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos. Y hay una gran gama de nombres interesantísimos, los significados de los cuales jamás voy a tratar ahí. Pero usted va a ver nombres muy interesantes ahí y tienen su significado. Algunos de forma muy sencilla, otros muy relevantes. Por ejemplo, usted va a ver un nombre que se dirige a filólogo. Así, filólogo se llama alguien. Es amante de las palabras, como que era una persona versada en la conversación, le gustaba hablar, tenía facilidad de expresión. De ahí viene el nombre filólogo, ¿verdad? Y otros como la hermana Pérsida, que usted va a encontrar ahí, significa la mujer de Persia.
una mujer que emigró posiblemente hacia Asia Menor, se convirtió ahí y luego emigró hacia la capital romana, la hermana Pérsida. La hermana María, un nombre latino muy conocido, y su derivado masculino como Mario. Su servidor tiene ese nombre, Mario. Entonces, hermanos, estamos viendo un cierre muy afectivo, un cierre muy interesante. En la lectura que dimos se nos habla de Febe, una diaconisa. Se nos dice de Priscila y Aquila, que por cierto son nombres que a través del libro de los Hechos se menciona mucho. Un matrimonio, compañeros del apóstol Pablo en su ministerio y en sus viajes allá en Asia Menor, que ellos habían sido exiliados en el libro de Hechos por una orden romana del emperador de que todos los judíos salieran de Roma. Pero ya para cuando se escribe la epístola a los romanos, años después, como que ya ese edicto, ese decreto había sido ya cumplido y habían vuelto a permitir que los judíos y otras personas de otras etnias volvieran a la capital romana, y por eso se nos dice que ahora Priscila y Aquila estaban en Roma, otra vez habían vuelto a estar allá, y Pablo los saluda. Dice que habla de Epeneto. Qué interesante ese nombre, Epeneto, el primer creyente de la región de Acaya. Esa parte de Acaya es de Asia Menor, uno de los primeros cristianos que el apóstol guió a los pies de Cristo. Interesantísimo. María, como les decía, una servidora en la iglesia de Roma. Habla de otra pareja, Andrónico y Junias, que eran paisanos del apóstol Pablo, o sea, judíos, que eran muy estimados por él y muy estimados dentro del seno de los apóstoles. Incluso era tal compañerismo ministerial que tenían con Pablo, que hasta en prisión habían estado con el apóstol Pablo. Ya al final, los versos del 21 al 23, se nos menciona a Erasto, pero eran personas que ya estaban con el apóstol Pablo y que se unían en ese saludo final hacia los hermanos en Roma. Erasto era un tesorero de la ciudad, o sea, el encargado de los asuntos de hacienda en Corinto. Erasto. Gallo, el que hospedaba al apóstol Pablo en su casa. Este era el que servía la casita y tenía, me imagino, un aposento donde mantenía al apóstol hospedado en la ciudad de Corinto. Del 21 al 23 del capítulo 16 está hablando ya de la gente que está con él en Corinto y que se unen al saludo con él para dirigírselo a los hermanos y a las familias y a las personas allá en Roma. También habla de Tercio, note que era el secretario, el amanuense del apóstol, porque es el encargado de escribir las palabras que el apóstol Pablo le dictaba en la epístola. Entonces Tercio es el secretario que se encargó de escribir la epístola. Y como vemos, desde el verso 1 hasta el verso 16, otra gran cantidad de servidores y servidoras a quienes él les expresa su estima. Hermanos, ¿qué nos recuerda esta primera porción? Nos recuerda que está dirigida a personas reales y comunes como usted y como yo. Miren el aprendizaje. Y no está dirigida a esta carta a teólogos o alguna élite especial de la cristiandad en Roma, algún grupo selecto de alta alcurnia. No, está siendo dirigida a hermanitos y hermanitas como usted y como yo, comunes, creyentes, a quienes él llevaba en el corazón. Y eso para hoy debe de ser una gran lección a nosotros, más con el distanciamiento social que hemos tenido y más con el confinamiento. Esto debe ser relevante. Y en nuestra oración, que este aspecto, trasladándolo a nuestra época, sea un aspecto que ya estemos extrañando. Hermanos, la comunidad cristiana no son entes impersonales. Tenemos un nombre. Somos personas redimidas, unidas y nutridas por la vida del Espíritu de Dios. En la Escritura se nos llama la eclesia, los llamados del Señor. ¿Y qué es lo que nos distingue? Como a ellos, a nosotros, la comunión y el compañerismo mutuo en una sociedad de vida vital entre nosotros. Esto es lo que implica la palabra saludo, que ahorita pasamos al segundo aspecto. Estoy primeramente haciendo sobresaltar la importancia del término, el término que sobresale en este saludo final con el que cierra el apóstol Pablo su carta a los romanos es saludos.
el saludo que debe distinguir al cristiano, aunque estemos lejos. Ahora vamos a pasar al segundo aspecto. Ya no solamente ver la parte sobresaliente del término, el significado. El significado, hermanos, yo soy uno de los primeros sorprendidos en estos días que me dediqué a mirar eso, porque no crea, estando ahí uno metidito en los asuntos, también recluidito, la nostalgia llega, los recuerdos llegan, y eso que tenemos apenas unos meses apenas de distanciamiento. El apóstol sufrió años incluso de distanciamiento de aquellas comunidades, por lo menos la comunidad de Roma, él no la conocía, jamás la había visitado, pero él conocía a algunos ahí, y el Espíritu Santo lo mueve a escribir esta carta para tratar temas medulares de la cristiandad, de la fe cristiana. Y sabe que ahí habían algunos de Asia Menor, judíos creyentes, entonces ahí los saluda al final. Pero él nunca había ido, para cuando Pablo escribe esta epístola, él nunca había ido a Roma. Tenía planes y estaba dentro de su anhelo el visitar Roma. Entonces, mis amados, esto es muy importante. En segundo lugar, les decía, ¿qué significa la palabra saludo? Que 22 veces aparece en ese cierre. ¿Qué significa? Literalmente la palabra saludo significa atraer hacia uno. ¿Oyó? ¿Qué significa? Atraer hacia uno. De ahí es donde viene la palabra saludar, cuyo significado va más allá, dar la bienvenida en su sentido ordinario. También significa despedirse. Oiga, qué interesante esto, todo lo que implica esa palabra, porque se usa tanto al principio, al encontrarse con alguien, como al final, al despedirse de alguien. Esa palabra significa atraer hacia uno. O sea que cuando yo entro en compañerismo físico con alguien, lo atraigo con el saludo hacia mí. Y cuando terminamos, ya sea los días de compartimiento o el ratito de compartir, lo atraigo hacia mí para despedirme. Por eso la palabra saludo significa atraer hacia uno, dar la bienvenida, o también significa despedirse. Y oiga bien esta palabra despedirse en el griego. La palabra saludo en el griego significa también abrazarse. Y usted va a ver que esa es una tónica que en el libro de los Hechos, sobre todo el apóstol Pablo y sus colaboradores tenían. Cuando llegaban, se abrazaban, y cuando se despedían, también se abrazaban. Y sobre todo, la cristiandad hacía esto cuando sabían que el apóstol Pablo nunca más iba a volver a esa región, porque tal vez había terminado su labor y su ministerio dentro de ellos, y ya había dejado todo lo referente a la iglesia y a los ancianos y a la doctrina establecido. Entonces él se despedía, y en esas despedidas dice que se abrazaban. Eso significa la palabra saludo, atraer hacia uno. No olvide esto. Por esto es que debemos de estar extrañando estos tiempos, ¿verdad? De abrazarnos, de estar juntos. En el libro de Hebreos dice que Abraham, cuando veía las promesas de Dios y murió sin plenamente recibirlos, dice, pero dice abrazándolas, mirando de lejos, saludándolas, dice, en el libro de Hebreos 11, saludándolas significa abrazándolas. Igual también significa en Hechos capítulo 25, la palabra saludo, dice que es dar los respetos a alguien, dice que pasó, llegó a cierta ciudad para saludarlos, que iba a venir cierta autoridad romana para saludarlo. Esa palabra es para darle sus respetos. Y como les decía, cuando Pablo se despedía, siempre también él se abrazaba. Hermanos, el significado de la palabra saludo es maravilloso y muchas veces no lo hemos tenido claro ni presente. Esto significa, ¿qué es lo que vemos ahí en ese pasaje? Saludos específicos, saludos afectuosos, saludos memorables. Eso es lo que es saludo. Vean, mis amados, es la palabra que en estos días muy posiblemente se esté utilizando más con frecuencia en las redes sociales. Es lo que más se está utilizando. Y no solo la palabra en sí, que significa y que expresa afecto, la palabra saludo que expresa afecto, cariño, sentimiento, respeto, cordialidad, entre otros tantos aspectos que significa. Y ya sea que la utilicemos al inicio o al final de una conversación
o de una nota escrita. Pero no solo eso, hermanos. Note esto interesante. Hoy el saludo de la cristiandad distintivo, el beso, el abrazo, el apretón de manos, debieron ser suspendidos temporalmente por el distanciamiento social. Y eso debe ser motivo de reflexión para nosotros porque fuimos creados por Dios para eso. El afecto, el amor, el cariño, lo expresamos de forma física. ¿Y qué ha pasado entonces, hermanos? Hoy se han desarrollado un sinónimo de símbolos y figuritas atractivas que ilustran y simbolizan el saludo. ¿No ha visto usted ahora? Perdonen si no me recuerdo bien el término. Algunos dicen stickers o un emoji, alguna figurita tecnológica, ¿verdad? A través de las redes sociales en WhatsApp, que es lo que yo más uso porque es la única forma que tengo de conectarme a nivel personal con los demás. Uso una manita levantada. Usamos una carita sonriente o una carita triste o con unos grandes ojitos rojos con lagrimitas, ¿usted ha visto? Y cuando nos vamos a despedir porque ya es hora de dormirnos, ponemos una carita ya dormidita con una seta que indica los sueños. Y hay tantas ahí, ¿verdad? O unas manitas que se abrazan. Hoy, hermanos míos, las redes sociales han experimentado lo que es el saludo como nunca antes a nivel mundial. Lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en África, lo están haciendo en Asia, lo estamos haciendo en nuestro país, en nuestra comunidad, en el continente americano. Es impresionante. El saludo sigue siendo vigente y cuánto más para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy el saludo quedó limitado, hermanos, a un gesto manual o facial. Y si tenemos una careta o una mascarilla, peor, ¿no es verdad? Algunos hasta ni los ojitos ni las miradas podemos ver. Esto ha producido un daño. Recientemente, ustedes vieron cuando empezó esta situación de la crisis de salud a nivel mundial, un médico, sobre todo en Europa, ¿verdad? Uno de los países de Europa que llegó a su casa de su ardua labor en el hospital, de atender toda esta situación que se está viviendo allá en España. Y entró a su casa su niñito de pequeñito, de unos 3, creo, añitos, corrió a abrazarlo y él no pudo abrazarlo. Y él no pudo saludarlo. Y el niño no pudo y se quedó extrañado, quedó congelado ahí, la imagencita. Y eso fue viral. Y ese médico, ese padre, se puso a llorar porque no podía abrazar a su hijito porque venía y apenas estaba iniciando este proceso de dar asistencia a los enfermos del coronavirus. Interesantísimo. Y tal vez usted conoce más casos. Y hoy nosotros también. Todo lo estamos haciendo a través de las redes. ¿Por qué? Porque estamos procurando evitar el contagio, propagar más esta situación que se está viviendo. Pero esto, hermano, lo hago porque tenemos que tener el correcto significado. Aún así, aunque física y presencialmente no lo podemos, el saludo tiene que estar vigente. Y use todos los medios virtuales posibles para expresar su afecto, su cariño, su cordialidad, su respeto, su amor hacia sus seres queridos, hacia sus amigos, hacia su familia, hacia los hermanos de la congregación. Cuánto más los cristianos tenemos que borbandearnos con esa manita, con esa carita, con esos stickers que nos tienen que distinguir. Interesante, ¿no le parece a usted? Hermanos míos, en tercer lugar, en esa carta que estamos leyendo, hay otro aspecto interesante que es el sentido familiar del saludo. Permítame leer el pasaje que se refiere a Gayo y a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, así como Gayo, que son nombres personales de servidores y colaboradores de Pablo, gente tremendamente utilizada por el Señor, eran los anfitriones y muy posiblemente también los pastores de la iglesia que se reunían en sus respectivas casas. O sea que Aquila y Priscila, como usted va a ver en el texto, ellos eran maestros de la palabra y también pastores, y en su lugar de habitación tenían la congregación.
ahí se congregaban. Y lo mismo nos dice de Gallo. Permítame leer la escritura, vea lo que dice. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Oiga, qué manera de amor, de afecto y de compromiso cristiano, de compañerismo cristiano, al punto de casi perdieron la vida por servir al apóstol Pablo. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eran personas que se habían ganado un cariño por la forma en que servían al Señor, sirviéndole a los santos, a los cristianos, a los creyentes. Pero note lo que dice al final. Saluden también a la iglesia de su casa. ¿Cuál casa? La casa de Priscila y Aquila en Roma. Entonces, en el primer siglo, pero permítame leer otro pasaje de Gallo. Al final dice, le saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Ven, parece que Aquila y Priscila como matrimonio y Gallo eran pastores de congregaciones locales, pero que en esa época las iglesias se congregaban en casas. Entonces, esto es muy importante. Por tanto, el saludo, hermanos, poseía un carácter afectivo, relacional, de cercanía. ¿Por qué? Permítanme decirle este dato histórico. La iglesia en las casas o en algún lugar, normalmente escuelas de filosofía, eran donde usted va a ver eso en el libro de Hechos, capítulo 19, y el resto, hablando de casas, en el resto del libro, era la modalidad hasta el año 350 después de Cristo. Desde que usted y yo leemos Hechos 2 en una casa, reunidos los 120, cuando llegó el Espíritu Santo, era una casa y tenía un aposento alto, ahí estaban ellos reunidos. El Espíritu Santo no vino al templo en Jerusalén, el Espíritu Santo vino sobre los que estaban congregados, 120, capítulo 1, capítulo 2, en una casa en Jerusalén. A partir de ahí las casas empezaron a utilizarse como centros de reunión. Eso se fue llevando y extendiendo en los primeros 3 siglos de la cristiandad. Después del año 350, cuando la iglesia se volvió institucional y se dejó de ser perseguida, los templos paganos se lo entregaban a los cristianos. Eso fue el emperador Constantino. Entonces, lo que eran templos dedicados a los dioses vinieron a ser los templos para que los cristianos los usaran, porque pasaron de ser perseguidos a ser aceptados, de ser anónimos a ser institucionalizados. Un asunto que hasta el día de hoy ha sido algo trágico y la historia así lo dice. Por eso debemos tener cuidado. Y algunos fueron convirtiendo esos templos con una modalidad basado en la sinagoga. Esto requiere más explicación, pero solamente se lo menciono. Entonces la modalidad de la sinagoga fue la que se fue adoptando dentro del templo. Entonces era algo también para buscar la sencillez y dejar la pompa que lamentablemente ya para la Edad Media había caído en ese tipo de lamentable corrupción institucional y eclesiástica la iglesia cristiana. Solo una mención. Por tanto, hermanos, el saludo cristiano, para repetir esa idea, saludo en la iglesia, había adquirido un carácter afectivo, relacional, de cercanía. Y este aspecto es el que hemos venido perdiendo, debido a diferentes formas, pero sobre todo a la influencia de un mundo egoísta, materialista, indiferente y ateo, entre otros tantos factores dañinos que nos han seducido a la cristiandad moderna. Por eso vemos hoy aún en nuestros cultos tanta indiferencia. La gente entra, se sienta en su silla cuando lo hacían, y así como entraron, se levantaron y se fueron. Hemos venido sutilmente perdiendo este sentido familiar. Por eso recuerden que se nos llama la familia de la fe. En las epístolas se nos llama la familia de la fe, porque son cualidades que nos caracterizan, y una de esas es lo que es el saludo cristiano, que no es un mero hablar, un mero mirar o un mero ademán. Era una expresión vívida de la vivencia y cercanía de unos a otros,
porque estamos bajo la misma cobertura de la sangre de Cristo, del señorío de Cristo, de su verdad, de su sana doctrina, de su presencia en nosotros, de su inclusión a su cuerpo llamado la iglesia. Y estos son elementos que han seguido perdiendo, y esto es lo que he querido hoy rescatar. Mi amado, que este distanciamiento no lo haga usted mucho más indiferente. Tenga mucho cuidado. Y que aquellos que extrañen el ver a los hermanos, no las instalaciones, y no la dinámica de un culto formalista, sino el sentir, el mirar y el ver a nuestro hermano, que aún volviendo nuevamente en la reapertura, no será como era antes. Va a haber todo un proceso de acomodo para ir retomando una posible normalidad con el tiempo. Hermanos míos, algunos no han dimensionado bien esto, pero hoy comparto para que usted reflexione y nos volvamos reflexivos. En cuarto lugar, el apóstol Pablo, como lo mencioné, a partir del verso 17, él deja una porción. Incluye esa porción como parte de su despedida. Y pareciera que está disociada, pareciera que está desligada de ese largo saludo afectivo personal con nombres personales que él está mencionando y los suyos que están con él. Y pareciera que esta porción no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver. Y en cuarto lugar, el saludo está íntimamente relacionado con la sana instrucción, con la sana enseñanza, la sana doctrina. Por eso Pablo dice las siguientes palabras, permítame leerlo, del verso 17 en adelante, dice así: Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y halagos, lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Oiga cómo les escribe a ellos. Así que me gozo de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo, desde el capítulo 16, desde el verso 1 en el capítulo 16, porque es en el capítulo donde estamos hoy, desde el versículo 1, él empieza con la despedida. Y usted va a ver que se va a llevar varias frases. Esta es una. Por eso vuelve desde el verso 17 al verso 20. En el 21, 22 y 23 ya les dije los saludos de los que están con él. Pero luego los siguientes versículos del 24 en adelante, otro epílogo hace el apóstol Pablo. Otras frases, pero no las voy a citar. Porque pareciera que esto está desconectado. No, no está desconectado. Hermanos míos, cuando entendemos el significado de saludo, ¿se acuerdan el significado que vimos en segundo lugar? Que es atraer hacia uno, que significa abrazar. El saludo, según el concepto bíblico nuevo testamentario, ayudaba a fortalecer la unidad, la comunión, el compañerismo. Y el saludo era un efecto de la buena instrucción bíblica, de la buena doctrina de la palabra de Dios. Porque era la forma en que Jesús vivía con sus discípulos de día y de noche por 3 años. Y Él les inculcó eso a ellos, y ellos en el libro de Hechos lo practicaron. Y ahora Romanos, en el año 55, Pablo les vuelve a decir, note bien qué es lo que dice en ese pasaje. Él nos va a prevenir de personas divisionistas, de personas tramposas y de personas seductoras, que engañan a la gente ignorante, ingenuos, con palabras muy agradables. El divisionista no
trae abrazos sinceros. El seductor no le interesa un saludo cristiano correcto. Él busca sí atraer hacia él, pero para dañar, para destruir, para robar, para avergonzar. Lamentablemente, Pablo ya auguraba personas que causaban divisiones, tropiezos y que entraban con lisonjas, con palabras suaves, dice, con halagos. Son seductores, engañadores, que lo que buscan son otras cosas en la comunidad de fe. Pero cuando nosotros estamos unidos en verdadera compañía, mi hermano, estamos abrazados, nos atraemos los unos a los otros, estamos fortalecidos en unidad, en comunión, en compañerismo, esta gente va a ser fácilmente exhibida, expuesta. Porque este tipo de vida y de enseñanza desarrolla discernimiento en nosotros. ¿Ven, hermanos? ¿Qué manera de despedida? ¿Ven cuánta profundidad y riqueza tiene una porción de la Escritura y que solamente es un vistazo lo que estoy dándole hoy? Entonces Pablo los previene. Y oiga lo que sigue, hermano. Quiero decirles esto, porque es una aplicación a nosotros hoy, que estamos distanciados, que no nos podemos ver físicamente, que no podemos reunirnos todavía físicamente. Aunque separados en cuerpo y físicamente, no lo estamos en espíritu y en doctrina, porque así estaba el apóstol Pablo. Aunque él estaba en Corinto y nunca había ido a ver esa iglesia, sino que eran unos cuantos que habían llegado y otros habían levantado esa obra ahí maravillosa en Roma, a cientos de kilómetros de distancia, y nunca los había visto, o sea, menos haberlos saludado y abrazado. Él dice lo mismo que hoy nos tiene que pasar a nosotros, que aunque físicamente, corporalmente no estemos, sí lo debemos estar en espíritu y en doctrina. Y dice ahí, hermanos, que su obediencia ha venido a ser notoria y que ha causado gozo. Y les dice que sean sabios. Usted y yo, igual ese consejo tenemos que seguirlo hoy. Hermano, sea obediente, sea sabio y motivo de gozo. Tenga cuidado a quien está escuchando en estos días. Tenga cuidado de quien está recibiendo supuestamente nutrición para su vida. Y su servidor como responsable de proclamar el mensaje del evangelio a la distancia a través de este medio, es mi deber decirle, mi amado, cuídese de los que causan divisiones aún a través de las redes sociales. Cuídese de aquellos que son un tropiezo. Cuídese de aquellos que vienen con palabras suaves y con halagos bonitas a través de estos medios para atraer las masas. A los ingenuos, dice ahí. A los ingenuos, usted no debe ser un ingenuo. Usted debe ser entendido, sabio y obediente, y motivo de gozo para el reino de los cielos y para todos los demás. Use bien su Facebook, use bien el Twitter, el Instagram, use bien también el WhatsApp, y use cualquier otro medio, porque yo en eso no conozco mucho, que no tengo a nivel personal. Solo uso el WhatsApp. Los demás no los utilizo, solo utilizo el medio que es el oficial de la Iglesia Centro de Vida, nuestra congregación. Hermanos míos, qué manera de presentar hoy este mensaje, el apóstol Pablo, en su despedida. Y inspiró a su servidor que realmente nos hagamos falta, que realmente nos extrañemos, que realmente el motivo sea me hace falta. Pero al igual que el apóstol Pablo, yo puedo hoy decir, salúdenme a los adultos mayores de su casa. Saludos, jóvenes, valientes y valerosos, no decaigan y tomen tiempo a solas para estar con Dios. Saludos, hermanos, matrimonios, permanezcan unidos, orando unidos. Saludos a las familias lindas, con sus hijos, con sus hijas, manténganse unidos, tomen tiempo juntos para el Señor. Salúdenme a esos soldaditos del Señor, pequeñitos del Señor, a esas princesitas del Señor. Saludos para ustedes, mis preciosas y mis preciosos. Saludos a esos adolescentes, muchachos y muchachas que están llevando a través de la obra y el medio virtual sus estudios en el colegio y en la escuela. Sean diligentes, sean obedientes a sus padres. Salúdenme a mis hermanos comerciantes de este ministerio, de esta iglesia que se recongregaban con nosotros y todavía están siguiéndonos a través de las redes. Sean justos,
Sean fieles en su trato comercial con el prójimo. Así es como está hablando el apóstol Pablo. Y yo quiero aplicar eso también para ustedes hoy, a quienes Dios les ha dado su negocito. Saludos a mis hermanos que trabajan en la fábrica, en la empresa privada o en el gobierno. Sean fieles testigos y gente honorable en su trabajo. Saludo a mi hermana adulta mayor, nuestra ciudadana de oro, que está en su cuartito, en su salita, en su casita, escuchando y viendo este mensaje. Salúdenme a su familia que los cuida y que tienen cuidado de ustedes. Saludos a los servidores, maestros de escuela dominical, a los diáconos, a los sugieres, a los directores de áreas de este ministerio. Saludos a cada uno de ustedes. Ahora no voy a decir nombres porque puedo quedar mal. Reciban saludos desde el más pequeño. Reciba saludos usted, mi hermanita intercesora, que no ha dejado de orar por su pastor y los pastores y los ministros y las servidoras del Señor y las congregaciones. Salúdenme a los intercesores. Salúdenme a los que están usando las redes para seguir extendiendo el evangelio de la palabra de Dios. Saludes a ustedes, matrimonios lindos, familias lindas, trabajadores lindos. Saludes a cada uno de ustedes que están llevando teletrabajo o sus estudios de manera virtual, universitarios y escolares o de secundaria. Salúdenme a esa comunidad linda. Saludos para toda esa comunidad bella de fe, que están sirviéndole al Señor, que están pasando tiempo del Señor. Jóvenes, pórtense varonilmente. Matrimonios, ámense y sean fieles. Familias, cuiden a sus adultos mayores. Comerciantes, sean justos y cuidadosos y sabios como administran lo que Dios les ha delegado. Así que para cada uno de ustedes, desde el más pequeñito hasta el más grande en edad, los saludos cordiales de su servidor. Porque al igual que lo hizo el apóstol Pablo, hoy no solamente es una carta, hoy este es el medio virtual para saludarlos a ustedes en el nombre de Jesús. Ahí por último, dice el escritor, que el Señor se encargará de aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Es Él quien lo va a hacer. Y es Él quien nos va a dar la victoria, va a compartir su victoria con nosotros. Y Pablo dice, en breve aplastará el Señor Jesús a Satanás bajo la planta de nuestros pies. La victoria es de aquellos que perseveran. Y la victoria es de aquellos que son de Él. Y hay una promesa que Él mismo será el que nos dará la victoria y aplastará. No usted, no usted. Es Él, hermano. Adórelo a Él, sírvalo a Él, ame a su hermano y extrañelo también. Y en estos días, con más razón, salude a uno y a otro. Tal vez se le ha olvidado. Hagámoslo para no perder ese saludo cristiano que debe de ser distintivo entre nosotros los creyentes, hermano. Esto es muy, muy importante. El saludo cristiano debe de ser nuestro distintivo cristiano, como hijos e hijas de Dios.